Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Saludo a Gonzalo Mendieta, Francesco, Marcelo, Mary. ¿Todo Hola. bien? Tiene que estar con nosotros Becker, Thomas, ¿no? Thomas Becker. Thomas Becker, y nos ha dicho, me enfermé. No me acostumbro a la altura todavía, ni modo. La verdad es que el tema de Sánchez Lozada lo ha abordado muy bien, página 7, ¿no? Con una entrevista con él, ¿sí? Sí, Con hemos Thomas hecho. Becker. No, han hecho una buena entrevista. Parece que se ha agotado y como hay una vorágine informativa muy fuerte y los ojos estaban en los últimos 2, 3 días de toda América Latina, es decir, gran parte del mundo, por todo lo que significa Brasil. Estuvieron precisamente en Brasil y qué es lo que estaba ocurriendo. ¿Es Brasil? ¿Es Lula? Me acordé hace algunos minutos de lo que dijo Jaime Pazamora alguna vez en alguna de sus intervenciones. Creo que al dejar la presidencia de Bolivia dijo, la corrupción no es nueva, la corrupción no es nueva. Y mencionó al Eclesiastés, a uno de los libros de la Biblia, y él algo sabe del asunto porque ha sido seminarista, y yo me animé a buscar en el Eclesiastés el 3:16, y efectivamente dice, he visto algo más en esta vida, maldad donde se dictan las sentencias y maldad donde se imparte justicia. Que en el lugar del derecho está la impiedad y en el lugar de la justicia la inequidad. Habla de varias cosas sobre todo, dice, he observado otra cosa bajo el sol. En la sede del derecho, el delito; en el tribunal de justicia, la injusticia está la corrupción. Y cosas así en el Eclesiastés la he buscado. No soy un experto en la Biblia, muy pocas veces la he leído en verdad. Pero, ¿qué estoy tratando de decir con esto? Es que la corrupción no es nueva, ni mucho menos. Lo que pasa es que se ha visibilizado muchísimo, muchísimo. Pero por ahí hay más corrupción. Y en este instante, en el ojo del huracán, está Lula da Silva, que desde hace algunas horas ya pasó su primera noche en prisión. Sus abogados dicen, lo han tratado bien, faltaría más. Está en prisión a pesar de todos los esfuerzos de sus seguidores. Hay gente que dice que el Brasil no está dividido, está fragmentado. Un tercio con Lula, un tercio contra Lula y un tercio que no le está interesando mucho el tema, pero es Lula. Miren, a propósito del tema, ¿y por qué estamos hablando de Lula? Nos interesa todo. Han llegado y han empezado a investigarse acá algunas cosas. Lo pongo entre comillas lo de investigarse, pero hay un Twitter que han destacado que había sido hace algún tiempo, no, un mail, un correo que había sido de las investigaciones, un email fechado el 15 de enero del 2009, donde el empresario Marcelo Odebrecht menciona al presidente Evo Morales en supuestas conversaciones con Luis Ignacio Lula da Silva para que intercediera ante el mandatario boliviano en negocios del grupo empresarial en el sector petroquímico. Eso está en las noticias y bueno, básicamente empieza a salpicar, ya ha salpicado por lo menos 11 países esto de Odebrecht. Creo que va a ser la noticia del año porque empiezan a cambiarse totalmente los conceptos. Hay presidentes en la cárcel, hay presidentes con orden de arraigo, hay presidentes investigados. Lula, me imagino, ha empezado a ser un ícono desde la izquierda, destacando lo que hizo en el Brasil, desde lo moderado, señalando, caramba, era un muy buen presidente y además un hombre que sacó de la pobreza a millones de brasileños. Y hay un sector duro que dice, la justicia es para todos, incluso para Lula. Piedra libre, señores. El experto. El experto en qué. Voy a tener que ir a un corte. Bueno, yo creo que uno de los temas que está contaminando el análisis de lo que está sucediendo en Brasil es mezclar la política con temas de crímenes o de delito. Hablamos de delito. Es verdad lo que tú dices. Hay delitos que existen desde siempre. La violencia contra las mujeres no es que es de nuestros tiempos, pero ha adquirido una sensibilidad mayor en nuestra cultura. Lo mismo la corrupción.
La corrupción ha habido siempre. Ahora, ¿por qué se ha vuelto tan importante, tan sensible para la gente? Primero porque ha llegado a dimensiones numéricas astronómicas. Se habla de 30.000 millones de dólares el negocio de la corrupción en Brasil, que es, como recordaba hoy Gonzalo Chávez, el PIB de Bolivia. Entonces, el tamaño. Segundo, se ha reflexionado más sobre las consecuencias, porque un dólar que va a la corrupción es un dólar menos para la educación, para la salud y para todo. Entonces, ¿por qué se mezcla? Porque la corrupción no es solo de la derecha o solo de la izquierda. Solo mirando a los exmandatarios que han tenido problemas, los centroamericanos, casi todo de derecha. PPK ha tenido problemas con la corrupción hasta el punto de tener que renunciar, justamente con Odebrecht, y no era precisamente de izquierda. Pero, ¿qué sucede cuando toca a uno de izquierda? Ahí se habla de judicialización de la justicia. Se recuerda todo lo bueno que ha hecho esta persona. Es decir, cuando se trata de hacer un juicio sobre una persona que es socialmente relevante, que ha hecho cosas buenas, Lula ha hecho muchas cosas buenas, parece que el delito personal pasa en segundo plano respecto a lo que ha sido toda la trayectoria de vida de esta persona. Y esto me parece totalmente equivocado. Un abogado podría decir que los delitos son personales, ¿verdad? Entonces él tiene que responder por sus delitos personales. Hay un paralelo que me venía a la mente esta tarde mientras le daba vuelta al tema, es el tema de los curas pedófilos, ¿verdad? Uno puede tener un cura que ha tenido una trayectoria maravillosa, que ha luchado por los derechos de los pobres, ha atendido moribundo, enfermo, pero le encuentran, ¿no?, un delito que es también muy sensible hoy en día, se desmorona todo. Uno no puede decir, pero esta persona tiene una trayectoria buena, no podemos condenarlo por eso, no. Ha pasado en Chile, ¿no? El vicario de la diócesis que tuvo de Santiago, que hizo una gran obra al tiempo de Pinochet, protegiendo a perseguidos de la dictadura, pero fue salpicado por esta denuncia y aparentemente tuvo que pasar a un segundo plano. Entonces, a mí me parece que del lado de los detractores de Lula, se quiere mostrar como si Lula fuera solamente un delincuente, un corrupto y nadie más en el Brasil, cuando sabemos que toda la clase política lo es. Y por el lado de los defensores, que casualmente los defensores de Lula inocente no son también los defensores de Maduro demócrata, y casualmente digo, ¿no?, quieren ver como si todo lo bueno que ha hecho Lula, sacar a la gente de la pobreza, desarrollar con tasas de crecimiento superiores al 4 o 5% Brasil durante una década, bueno, todo esto justificaría, ¿no?, el hecho de haber cometido algunos delitos de carácter personal, sin ser el único y sin ser, digamos, aparentemente, hasta lo que sabemos, parte del mecanismo. Seguro él ha dejado hacer muchas cosas como es costumbre en Brasil. La forma misma de gobernar de Brasil a través de alianza a cambio de concesiones, a cambio de canonijas, etcétera, es parte, digamos, de un sistema de corrupción que es genético en el Brasil. Pero, ¿cuál es para mí lo grave? Lo grave es que en el caso de un socialista, de una persona con grandes ideales como Lula, al cual todos hemos admirado en algún momento, que caiga en un delito de corrupción tiene mucho más peso. Que lo haga, qué sé yo, un presidente derechista de Centroamérica, de los cuales uno no esperaría otra cosa, o que lo hagan los empresarios. Entonces, aparece un juez Moro, que pone a la cárcel empresarios de alto vuelo, de OAS, de Odebrecht, etc., todo el mundo aplaude. Qué buen juez. Pero el día que ataca a ciertos políticos y de ciertas tendencias, se vuelve un brazo de la derecha.
Eso tampoco puede ser. Yo creo que hay que separar las dos cosas. Hay que separar entonces la justicialización de la política, cuando es, y aquí en Bolivia lo hemos sufrido y seguimos sufriéndolo, de la impunidad ante los crímenes. No puede existir impunidad bajo el sombrero de que se está utilizando la justicia para perseguir a una persona. Si hay delitos, esos delitos tienen que perseguirse, sea quien sea la persona. La decepción puede ser más grande si esta persona era un paladín, un icono de, digamos, ideales que todo el mundo aceptamos y aplaudimos. Desde el punto de vista periodístico, comunicacional, ha sido realmente una noticia muy impactante a nivel internacional. Hemos visto las cadenas internacionales haciendo transmisiones en vivo como si se tratara realmente no sé, de un hecho que no tenía su final, ¿no? Los últimos días, y por eso estas cadenas transmitiendo con el suspenso y todo eso. ¿Por qué? Porque estábamos ante un líder impresionantemente grande, ¿no? Estábamos ante un Lula da Silva que ha sido respetado no solo en su país, sino que ha sido un líder mundial, un líder latinoamericano, con una autoridad moral impresionante como para llamar a sus colegas vecinos y decirles lo que estaba bien o lo que estaba mal de lo que estaban haciendo. Y además un líder moderado, ¿no? Porque si bien él era de la izquierda latinoamericana, del socialismo del siglo XXI, él ha sabido congeniar muy bien con los poderes, con el sistema, con las empresas, con los gringos incluso, ¿no? Y tal vez ha congeniado tanto que ha terminado finalmente involucrado en ese mundo de corrupción que envuelve al empresariado brasileño. Lamentablemente ha terminado de la peor manera, ¿no? Ingresando a la cárcel. O sea, las imágenes vistas anoche, ayer, han sido absolutamente históricas, ¿no? Porque eso nos demuestra que por mucho que sea un líder de la talla de Lula, que sea un líder latinoamericano, existe justicia, ¿no? Y que si hay un poder judicial independiente, como al parecer es el caso de Brasil, pues nadie está libre de ser juzgado por los delitos que se han cometido. Coincido que ha habido un manejo político respecto a las opiniones. Los izquierdistas y socialistas del siglo XXI, entre ellos el gobierno del presidente Evo Morales, han defendido a rajatabla a Lula y han acusado a la justicia de estar en concomitancia con los poderes y con el sistema brasileño para evitar que Lula vuelva a la presidencia en las elecciones de octubre. Sin embargo, no se han referido a los temas de fondo y eso es lamentable. El tema de fondo aquí es la corrupción, no es el tema de fondo si Lula tiene 36% de apoyo, si Lula puede ser el futuro presidente de Brasil nuevamente, ¿no? Estas opiniones absolutamente políticas se restan valor a sí mismas precisamente por eso, porque no van al fondo del asunto. Nosotros queremos saber si Lula realmente recibió o no recibió un departamento frente al mar de la empresa OAS, la misma empresa que ha hecho en Bolivia 2 carreteras y que estuvo a punto de hacer la carretera del Tibnis. La justicia dice que sí, y precisamente por ese tema, por ese acto de corrupción, por ese soborno recibido, es que Lula ha ido a parar a la cárcel. Sin embargo, eso no le quita el liderazgo y probablemente la cárcel fortalezca el liderazgo de Lula en el sentido de que esta victimización le ayuda a construir más apoyos, ¿no? Sin embargo, me llamó la atención que él mismo haya emitido una norma que establece que para ser candidato presidencial se tiene que tener ficha limpia. ¿Qué significa eso? Que no haya sido sentenciado en 2 instancias en el Poder Judicial de tu país. Y él justamente ha sido sentenciado en dos instancias y por eso ha sido detenido. En todo caso, según los análisis que llegan desde Brasil, todo puede pasar en ese país. De hecho, se conoce que el Tribunal Supremo de Justicia ya está analizando una alternativa para que Lula pueda salir de la cárcel esta misma semana o los próximos días. ¿Y cómo sería eso? Sería una norma que permite que se espere la sentencia en tercera instancia en libertad. Ahora se dice que hasta la sentencia en segunda instancia, pues tiene que ir preso. Pero si es que el Tribunal Supremo de Justicia, dividido como está, concerta esta nueva norma, Lula podría salir libre en los próximos días. Y lo único que habrá pasado en ese caso es haber fortalecido, digamos, su liderazgo para ir a las elecciones de octubre y ser
seguro ganador. En este momento, ya como están las cosas, él no tiene rival al frente, su segundo creo que está por debajo del 20%. De hecho, la crisis política de Brasil, del sistema político brasileño, es muy dura, ¿no? Es tan dura que el presidente Temer tiene índices de aprobación por debajo del 10%, por debajo del 5% a veces, ¿no? Entonces, esto demuestra realmente que, una vez más, todos los líderes políticos del mundo pueden ser juzgados siempre que haya un poder judicial independiente. Por eso es tan importante que en el país, en Bolivia, hablemos siempre de este tema, de tener una justicia independiente. Lamentablemente no la tenemos, pero existe también justicia internacional que, como hemos visto en los últimos días, ha estado haciendo noticia en casos bolivianos, ¿no? Voy a entrar por la otra avenida, que es la avenida política. En ningún país del mundo es fácil meter preso a un presidente, menos a uno que conserve, o a un expresidente, un tercio del electorado. O sea, digo, mi gente que estaba totalmente muerta políticamente como Nixon, se la pudo meter presa. O sea, y hace poco Sarkozy en Francia fue apenas detenido preventivamente y se armó un lío. O sea, es un problema político, no es un problema jurídico. No es lo mismo meter preso, así las reglas digan lo que digan, no es lo mismo. O sea, yo creo que, porque comienzan a jugar factores como los que acaba de describir Mary. ¿Lo fortalece o lo debilita? O sea, encarcelar a Perón con todas las cosas que se le acusaban que hubiera producido. Pienso en el juicio de responsabilidades Avance en Bolivia, del que 10 años después terminó ganando una elección y después siendo presidente elegido democráticamente. Entonces, tampoco nuestra propia historia avala, a pesar de los muchos juicios de responsabilidades que hemos tenido expresidentes, la posibilidad de meter preso a nadie, porque es un asunto político. Yo me preguntaba, hablando de eso, un gobierno que tiene casi 6% de popularidad y un candidato en un año electoral que tiene un 36%, o sea, ¿cuánto puede combustionar la atmósfera política eso? Esto independientemente de que creo que es innegable todo el esquema de corrupción, las constructoras, creo que esa es una cosa. Una segunda pregunta que me hago es, ¿cuánto se puede gobernar hoy en América Latina sin el Poder Judicial? Con excepción de Chile, yo hacía un repaso a la rápida, en Colombia el hermano del expresidente Uribe preso, en Ecuador el vicepresidente preso, en Panamá, si quieren ir un poquito más allá, Martinelli extraditado, Ollanta Humala, su esposa, el juicio a PPK, ya para no hablar de Fujimori y su indulto. Entonces uno dice, ¿en qué medida nuestro sistema político también está comenzando a dar muestras de estar tremendamente exhausto y de no tener capacidad de lidiar con estos problemas? Una tercera cosa que yo extrañé en la cobertura periodística sobre el tema Lula es hablar del punto, el departamento. Porque, claro, hemos tenido tal seguidilla de noticias sobre la corrupción en Petrobras, del Mensalao, de Dirceu y los del PT, de las constructoras, que de repente se olvida el caso por el que está preso Lula. Que los defensores de Lula dicen es un caso de lobby. Era lobista. Nos podrá parecer, como nos parece en el mundo, por ejemplo, es muy criticado el papel de Tony Blair como un gran lobista de los Emiratos Árabes, de grandes empresas, o el del ex presidente socialdemócrata, canciller socialdemócrata alemán, que ahora es director de una empresa petrolera de Putin. Pero una cosa es lobismo, otra cosa es corrupción. Entonces, pero yo he extrañado, incluso en la BBC intenté encontrar una noticia, digo, para tener algo que no sea extrapolar, por ejemplo. Si uno está en contra del populismo del siglo XXI, entonces claramente Sergio Moro es un héroe, ya tenemos los papeles más o menos distribuidos, pero sí he extrañado un análisis del caso. Y yo creo que lejos de debilitarlo, como lo hubiera debilitado una ciénaga de procesos y de cuestionamiento a su legitimidad moral, que es lo que creo que ha pasado en el último año, más bien ahora se le ha dado una ocasión de martirio. El hecho mismo de la puesta en escena de Lula de estos días ha sido para explotar al máximo esa, faceta de mártir atacado por los factores de poder real. Yo digo, hasta políticamente tiendo a pensar que esto no funciona y no creo que la cárcel de Lula sea, como adivinan sus detractores, una forma de extirpar el cáncer, digamos. Ya con esto nos olvidamos del socialismo del siglo XXI o del PT en Brasil. Yo creo que la cosa es más profunda. A ver, para los
que extrapolan justamente esta idea de lo que pasa con Brasil y para nuestra oposición política criolla, yo diría, habría que hacer el recuerdo que Lula no es Chávez. O sea, hay una diferencia ahí, creo, abismal en la figura, en la forma de administrar la política y en cómo ha situado cada uno a su país. Es decir, no es Chávez, para empezar, es decir, hay una diferencia ahí fundamental. Y la segunda es que creo que todo se resume... ¿Quién tendría las de perder ahí entre Lula y Chávez? No, es que aquí O sea, es gente más aquí lo asocia peyorativa mucho eso. agarrar y decir Lula no es Chávez, eso es un... No es Maduro. No, en general yo diría es que todo se reduce a que Venezuela, digamos, el origen del mal es, digamos, es Chávez, ¿no? Y Maduro es, digamos, lo peor realmente lo que ha podido tener, digamos, ahorita Venezuela, ¿no? Ajá. A eso me refiero, ¿no? Con esa idea de... No es decir, piensan un poco alinearlo a ese esquema, en ese marco de lo que decía, sumando un dato más a lo que decía Gonzalo hace rato. Cristina Kirchner tiene un juicio, sí, tiene un juicio, pero es distinto y con el tratamiento también que le ha dado, ¿no es cierto? El tema político me parece que es bien importante y fundamental. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque escuchando el discurso que antes de que Lula se entregue, digamos, a la policía, a las fuerzas, me parece que se resume perfectamente en algo que él decía: Lula ha dejado de ser un ser humano, ahora es una idea, ¿no? Es decir, eso a mí me parece que resume fuertemente lo que hoy día va a ser, es decir, lo que va a terminar siendo de aquí en adelante lo que significa Lula. O sea, es decir, ya no es solamente el político, es decir, yo creo que sí también lo termina de inflar y lo termina de hacer crecer impresionantemente, porque el juego por dentro, es decir, como no tenemos tantos datos, y por eso cuando intentamos extrapolar más bien la idea de que todos son iguales, es decir, todos los del socialismo del siglo XXI son iguales, y esa trama de la corrupción entonces va a pegar a todos, por tanto todos tienen que terminar en la cárcel, me parece que nos olvidamos, por ejemplo, del dato de que Temer, que no es de la formación de izquierda, es decir, no es de un partido de izquierda, termina gobernando con Dilma, termina gobernando apoyándose en realidad a toda la parte de la izquierda, y termina siendo fuertemente contaminado por estas cosas de corrupción también, es decir, están ahí metidos. Y en el fondo, recuerdan ustedes, la anterior semana hablábamos justamente del tema de la corrupción y que eso jala, es decir, traspasa el tema ideológico, pero además también ha impregnado, creo, en el caso de lo que es Odebrecht y todo el tema de las constructoras, ha impregnado todo aquello que tiene que ver con las campañas electorales. Entonces, no es un dinero mal habido, sí es un dinero mal habido, perdón, más bien, pero ¿hacia dónde ha ido en realidad ese dinero mal habido? No ha ido a fortalecer, digamos, nuevos ricos en realidad, ¿no? Sino más bien ha ido más bien a terminar de... Claro. También, ¿no? También. Las dos cosas. Ya. Le podemos poner también, pero además le podemos también poner el otro también, de que eso ha servido, en el caso de Brasil ha servido para que tenga gobernabilidad política, es decir, Pero tampoco para esa estás transacción, justificando, ¿no? a ver, estás justificando que haya una dotación económica, No, no, por no no. llamarle corrupción o coima, de parte de una empresa constructora a un partido político para que financie su campaña y después le devuelva en contratos. Yo de verdad he sentido eso al escucharte en la última parte, porque eso sería terrible, tomando en cuenta que estos contratos ya no vienen pues con el precio real, sino que se hacen con sobreprecios precisamente para pagar lo que la empresa, claro, Exacto. para lo que la A eso empresa me ha voy. invertido en el partido Exacto. para que le dé el contrato. Exacto, pero en el caso de Brasil, por eso decía, traspasa a todos. Toda la clase política está impregnada ahí. Brasil, Claro, estamos analizando el caso de claro. Brasil en este caso, ¿no? Entonces, lo que digo es... Preguntas algo muy simple como, bien, hay sobornos claramente ahí. ¿De dónde sale esa plata? Del erario, ¿no? ¿Y Claro. quién es el erario? Tú pues. Todos, pues. Ese es el asunto. ¿Quién le quitas? Quiero hacer un pie de página, además. Por lo menos me da comodidad opinar sobre Lula porque nunca creí en la leyenda de Lula. Y aquí buena parte de la oposición festejaba a Lula como el gran mesías de una nueva izquierda que había reconocido las virtudes de la economía de mercado. A mí nunca me pareció un fraude. Esa es mi impresión. Pero creo que eso no puede a uno distanciarlo de analizar las consecuencias de lo que está pasando. Y luego... Perdón, ¿qué está pasando? Lo que está- sí, Lo o que sea- está pasando es que me están pidiendo un corte. Bueno. Y luego de los mensajes le metes con todo. 2 segundos, nada más, una cosa muy rápida y volvemos. Antes vuelve la programación de TVU.
La nueva televisión universitaria. Dale confort y elegancia a tu hogar con Muebles Silvera. Más de 40 años de experiencia acompañando tu vida con calidad garantizada y a precios increíbles. Muebles Silvera, muebles clásicos y modernos, harán de tus ambientes un espacio elegante y acogedor. Visítanos en nuestras sucursales en La Paz, calle Mercado, esquina Socabaya, número 78, calle Murillo, entre Sagarna y Cochabamba, avenida Valliviana, entre calles 13 y 14, avenida 6 de agosto, entre Belisario Salinas y Pedro Salazar. En la ciudad de Cochabamba, calle 25 de Mayo, casi esquina Bolívar. Muebles Silvera, muebles que dan vida. Transporte gratuito hasta su hogar. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. Dale confort y elegancia a tu hogar con Muebles Silvera. Más de 40 años de experiencia acompañando tu vida con calidad garantizada y a precios increíbles. Muebles Silvera, muebles clásicos y modernos, harán de tus ambientes un espacio elegante y acogedor. Visítanos en nuestras sucursales en La Paz, calle Mercado, esquina Socabaya, número 78, calle Murillo, entre Sagarna y Cochabamba, avenida Valliviana, entre calles 13 y 14, avenida 6 de agosto, entre Belisario Salinas y Pedro Salazar. En la ciudad de Cochabamba, calle 25 de Mayo, casi esquina Bolívar. Muebles Silvera, muebles que dan vida. Transporte gratuito hasta su hogar. Continúa con la programación de TVU. Bien, gracias. Seguimos en el Pentágono. Han visto, ha sido todo muy rápido. Gonzalo, le corté la palabra. No, creo que vale la pena distinguir, porque a ratos veo los juicios demasiado oscilantes, ¿no? Una barra que admiraba a Lula por hacer, digamos, una nueva izquierda latinoamericana, de repente esa misma barra se vuelve ultra detractora y lo mismo al otro lado, digamos. Al otro lado hay una negación de los negocios de las constructoras con el PT. Es increíble, es como si no existiera, digamos, como si fuera una historia épica. Entonces dices, bueno, o sea, ahí creo una participación tan grande del corazón en el análisis que, claro, unos quieren ver solo un delincuente, otros quieren ver solo un héroe. Y la realidad tiende a ser, pues, muy gris y, claro, y desmiente estas historias en las que hay villanos claros y héroes más claros todavía. ¿Sabes qué a mí? ¿A quién le toca? Termina de poner las cositas que Los había puesto puntos hace sobre rato. las IES. No, Ya, las cositas que había puesto hace rato. Y otro elemento también, decía un poco en el corte, es el tema de los militares, ¿no? Son un Estado que se precia de ser realmente democrático, con instituciones fuertes, como hablan ahora en el Brasil, con una justicia independiente. 2 o 3 días antes de que salga la sesión esa del Tribunal Magistrado, sale el comandante militar y sale además el que es comandante militar de los reservistas en Brasil, amenazar prácticamente desde el tuit. Es público y hay reportajes sobre eso en los medios. Estoy con el caballo listo, con el sable desenvainado, una cosa así. Pero era una amenaza durísima. No, Claro. Metáfora nada. Era una amenaza. Exacto, directamente. Y además a altos mandos de los militares. No son, digamos, solamente soldados o cuestiones aisladas, ¿no? La segunda es el tema de el procedimiento legal. Cuando hablamos del procedimiento legal, a mí me sorprende mucho
la celeridad expresa con la cual opera la justicia brasileña con el tema de Lula. No lo estoy defendiendo otra vez para que no se entienda este asunto. Es una celeridad impresionante y el ejemplo es el siguiente. El Tribunal Federal le dice al juez Sergio Moro, tiene usted 4 días para resolver este tema respecto al tema de una definición concreta en el caso en el juicio. ¿Cuánto tiempo tarda en responder? 19 minutos tarda el juez Sergio Moro en responder. Es súper eficiente para este caso. Para los otros casos, que son más de 200, la estadística, ¿no es cierto? ¿Dónde están ahí la clase política? No, pues para unos tarda un poquito más, para otros tarda un poquito menos. Ahí hay algo curioso, por eso hay algo curioso en esta dentro. No es ni anécdota, yo no creo que sea hay que ir al casual problema eso, ¿no? de fondo. El problema de fondo, a mí me ha preocupado un poco lo que ha dicho antes sobre los expresidentes que tienen cierta inmunidad, que hay que tocarlo. Es decir, la gobernabilidad no puede ser un pretexto para la impunidad de crímenes. Pero eso es deber ser. Eso es darle razón a Carlos Romero cuando dice no se puede investigar lo de las Américas porque ahí estaba en juego la gobernabilidad de Bolivia. Así es, los crímenes son crímenes, haga quien lo haga. La razón de Estado hasta un cierto punto. Yo creo que hay que ser valientes cuando las personas cometen crímenes. La segunda cosa que quisiera decir, que ha dicho que todos los del siglo XXI son iguales. Esa sería la apreciación que viene de parte de los opositores. A mí me parece que exactamente al revés. Es decir, la vehemencia con la cual se defiende Lula es asociada con la vehemencia con la cual se defiende a Maduro. Tú has dicho que son cosas muy diferentes, pero ¿por qué los mismos en Twitter, en el Facebook, que defienden a Lula, defienden también a Maduro? Eso no puede ser. Uno puede tener, igual que Gonzalo, yo tenía muchas reservas sobre el sobredimensionamiento de Lula, sobre todo porque Lula no gobernaba, gobernaba su entorno, sabíamos cómo gastaba su día, no iba a jugar fútbol ni a inaugurar canchitas, pero lo hacía de otra manera mientras otros gobernaban. Pero es diferente Lula de Maduro. Entonces tú puedes disociar las dos cosas y eso no lo hace. Gran parte del oficialismo de la gente en Argentina, en Bolivia, de partidario del socialismo del siglo XXI, los defiende en bolsa, lo defiende en grupo, porque saben que si cae Cristina va a caer el otro, va a caer el otro. Y son casos diferentes. Cristina tiene cargos muy fuertes. Lo de Lamia no es sencillo, solo que la justicia argentina no es tan eficiente como la justicia brasileña, pero en algún momento llegará. Y lo propio puede suceder en Ecuador con Correa, lo propio sucederá en algún momento en Venezuela y quién sabe en Bolivia. Es decir, si queremos realmente distinguir las cosas, hagámoslo en serio. La última cosa que quisiera decir es que es importante que en ciertos delitos que son realmente tan comunes, que todo el mundo lo hace, y son como cánceres, que es difícil extirpar, hay que dar señales fuertes. Yo me acordaba al comienzo del programa que el delito de fraude tributario en Italia, ¿cómo fue enfrentado? Poniendo a Sofía Loren en la cárcel. Entonces uno dice, si a Sofía Loren la meten a la cárcel por evasión tributaria, ¿qué no va a hacer conmigo que soy un ciudadano cualquiera? Y efectivamente hubo una mejora de los índices de tributación a raíz de esa ejemplaridad. Finalmente estuvo poco tiempo, estuvo unos meses de manera simplemente ejemplar, digamos, pero el ejemplo cundió. Yo espero que la manera como se está tratando a Lula, además se lo está tratando como un expresidente, no se lo está poniendo en una celda de reos comunes, pero si es realmente culpable en todas las instancias que todavía le quedan, va a ser un ejemplo para otros políticos, son 237, repito, y podrían ser mucho más porque Temer sigue de presidente, algún momento a él también le va a llegar. Bueno, que sea un ejemplo para que no se juegue más con la corrupción como se ha jugado hasta ahora. Yo creo que es... Perdón, María, adelante. No, que respecto a la supuesta celeridad del caso, yo quiero decir que tal vez es celeridad en comparación a la justicia boliviana, que aquí los juicios duran 10 años y no hay sentencia. Mira el caso terrorismo, por ejemplo.
pero hay que recordar que el caso Lava Jato ha comenzado el año 2014 con las primeras detenciones y estamos hablando 2014, 15, 16, 17, o sea, 5 años, tampoco es tan rápido, y el año en que más cosas se han sabido de Lula ha sido el año pasado, ¿no? Cuando ya finalmente ha sido sentenciado, etcétera, etcétera, en primera y segunda instancia por estos casos de coimas y casos de ocultamiento de datos y de tratar de torcer, digamos, la justicia. El otro dato que yo quería tomar es de lo que decía Gonzalo respecto a que Lula era un lobista. Y evidentemente, después de que dejó de ser presidente, él se convirtió en una especie de gestor, digamos, de los contratos para empresas brasileñas. Parecía algo, digamos, que no era nada fuera de lo normal, en sentido de que, bueno, es su país, es la industria de su país, son los empleos de los brasileños, etcétera, etcétera. Pero hay un detalle, Lula seguía teniendo poder. Lula tenía poder no solamente en Brasil, tenía poder en los otros presidentes del socialismo del siglo XXI, entre ellos el presidente Evo Morales, y a raíz de eso viene esta supuesta mención que se hace al presidente. Digo supuesta porque todavía no se ha investigado y no sabemos si eso es real. Yo creo que ese tema, el hecho de que Lula sea o haya sido un lobista, creo que es un suficiente motivo para que en Bolivia se tenga que investigar los contratos de OAS. Recordemos que él vino en alguna ocasión, por ejemplo, a la CAINCO a hacer unas presentaciones referidas a las empresas constructoras brasileñas. Y llama la atención que la Asamblea Legislativa Boliviana haya decidido conformar una comisión para investigar el caso Odebrecht, pero solamente una carretera de Odebrecht, ¿no? Es decir, no quieren ver OAS, no quieren ver las petroquímicas, nada más que una carretera que tiene relación con Odebrecht y con Camargo Correa. Por eso realmente no creo que esa investigación vaya a llegar a ningún lado. Creo que esa investigación tiene el objetivo más bien de tender un manto, digamos, de impunidad respecto a posibles coimas o posibles cosas que se hubieran podido producir en Bolivia. Recordemos que OAS se ha adjudicado la carretera Potosí-Tarija, que antes ya estaba en manos de otra brasileña, la Queiroz Galbao, que se fue dejando la carretera sin hacer prácticamente y luego se la adjudicó OAS. También se adjudicó Potosí-Uyuni y luego la del Tibnis, pues, ¿no? Que era de la más cara, 332 millones de dólares, pero por la presión de los indígenas y todo eso no se logró hacer esa carretera. Por eso digo yo que es importante la investigación, porque siempre nos hemos preguntado por qué el gobierno del presidente Evo Morales insiste a tal punto de desgastar su propia imagen sobre la construcción de la carretera del Tibnis. Es decir, tiene que haber un motivo muy poderoso como para haber rifado, digamos, hasta su imagen de gobierno indigenista, de gobierno ecologista en torno a esa carretera. Es decir, esa carretera era para OAS. Entonces, creo que hay motivos, digamos que dudas por lo menos, para que se pueda hacer una investigación seria, pero está claro que en la Asamblea Legislativa eso no va a suceder. Si analizar es pontificar y decir que todos somos iguales ante la ley y si hay un delito hay que sancionar, creo que no se necesita análisis, todos estamos de acuerdo, ¿no? O sea, creo que eso es, digamos, fácil de decir, pero ahí es el deber ser, digamos. Y me parece un ejemplo más conducente que Sofía Loren Berlusconi, que no ha ido preso, o los líderes de la democracia cristiana, con los que hubo mucho problema, incluso con la gran corrupción en Italia, para meterlos presos. Entonces, lo que procuro con mi análisis es poner la situación política del juicio sobre alguien poderoso, no lo que debería ser, porque en el deber ser podemos repetir silogismos de abogados toda la noche, digamos. La igualdad de todos ante la ley, que la justicia debe imponerse, eso no hay necesidad de discutirlo, se lo suscribe. Un segundo intento que creo que es imprescindible es este de distinguir qué ha hecho. Primero, en la parte política, está claro que el PT organizó un sistema de financiamiento ilegal de la política en connivencia con las empresas más grandes del Brasil. No solo ahí, sino en distintas partes del continente. Hasta Enrique Sominami en Chile, la OAS le prestaba el avión para que viaje. O sea que eso, digamos, es un sistema continental. Pero es importante distinguir si estaba en el mismo papel de Dirceu o está en el mismo papel de Tony Blair. Porque creo que necesitamos distinguir. Y yo veo poco esfuerzo noticioso por distinguir. Y eso también es importante para la investigación. A mí me parece, para decirlo menos, muy poco edificante que un líder de izquierda esté haciendo lobby por más que cree empleos para su país, para las grandes empresas, y hablando con los grandes gerentes de esas empresas. O sea,
digamos, me parece poco justificable que un líder de izquierda pueda seguir siéndolo haciendo esas cosas. Pero distinto es el delito de lobby. No sé si ambas cosas están igualmente penadas en el Brasil, pero lo que digo es que hay que distinguir si es el lobby con todas las consecuencias, incluso morales, que puede tener. Lo mismo que en el caso del PPK. En el caso del PPK se lo acusa de haber recibido dinero más o menos blando por unos contratos de consultoría cuando era ministro. No se lo acusa de haber recibido coima. Entonces creo que es necesario distinguir el caso. Es que puestas así las cosas como tú dices, Gonzalo, eso significaría que Lula estaba recibiendo un pago por sus servicios. Claro. Es decir, el departamento frente al mar, el triplex famoso, sería un pago por el trabajo de lobby que estaba haciendo. Es que yo digo, sin embargo, no hay que perder de vista que Dilma Rousseff era pues la ficha de Lula, es no, decir, es que, él la puso en la presidencia. Es que los lobistas, digamos, y puede haber una cosa que sea profundamente inmoral y hasta ilegal, que el lobista, precisamente es lobista porque tiene mucho poder de influir. O sea, Sí, y lo contratan. Gabriela Zapata. Claro, no, por eso, lo contratan para eso. Por eso te digo, no es ingenuidad. No estoy diciendo porque es lobista es intocable. Lo que digo es necesario distinguir para saber, ok, Pero si es ser lobista. lobista tampoco es ilegal. No, muchos es que yo creo países- que la pregunta de Mary es conducente. Por ahí es un delito también, porque estás usando, como aquí podría ser uso indebido de influencias, por ejemplo. Puede ser un delito, pero lo que hay que hacer es distinguir. Yo creo que Toledo ha recibido $20 millones que se los ha llevado a su cuenta. Eso es una cosa. PPK recibió unos contratos por una consultora que tenía todavía en Estados Unidos funcionando con unos socios chilenos. Entonces, Pero al margen del dinero el dinero que pudo haber recibido por su trabajo de lobista, digamos, está el financiamiento directo a la campaña del PT. O sea, eso, digamos que eso está fuera de la ley, absolutamente. O sea, lo único que permiten los sistemas políticos latinoamericanos del mundo, qué sé yo, es un financiamiento abierto, por eso se promueve el financiamiento estatal a los partidos políticos, precisamente para evitar que empresas como Odebrecht, OAS, qué sé yo, se compren a los partidos durante las campañas y luego les cobren en contratos. Y por eso yo ponía como ejemplo, pero digo, a mí lo que me interesa no es defender a Lula, y lo he dicho desde el principio, nunca he tenido yo sueños sobre Lula. Lo que creo que hay que hacer un esfuerzo, y este programa está para eso, para intentar comprender. Y por eso ponía el ejemplo de Tony Blair, el ejemplo de Richard Nixon, que no fue a la cárcel, y el ejemplo del ex canciller socialdemócrata que ha ocasionado la catástrofe de la socialdemocracia alemana. ¿Por qué? Porque suscribió el contrato de gas con Putin y después terminó trabajando hoy en las empresas petroleras rusas y no está preso. Ahora, no sé si las leyes de Alemania sean las mismas del Brasil y no estoy abogando por eso. Lo que digo es la necesidad de comprender exactamente qué pasa. Igual, incluso si tiene las mismas consecuencias y es delito. Ahora, lo que yo quiero preguntar aquí a la mesa, y rápidamente si me pueden contestar, es que nos ponemos pesimistas porque la corrupción ha alcanzado muchos niveles, o nos ponemos optimistas porque se le está develando y castigando. Las dos cosas, Mario, las dos cosas. Pesimistas porque realmente la corrupción está llegando hasta los niveles más altos. Capaz antes igual llegaba, ¿no? Por los casos que han mencionado, qué sé yo, pero la diferencia es que ahora se puede juzgarla y se puede llevar a la cárcel a un expresidente. Y eso es clave. No solamente se puede llevar a la cárcel, o en el caso de PPK, que ha renunciado, digamos. Y lo otro, optimismo por eso, porque todavía hay fe, digamos, en la justicia. Siempre que no sea una justicia politizada, que no sea simplemente el tamiz político el que te manda a decidir en favor o en contra de determinado líder, ¿no? Yo creo que es una movida más bien más política en ese caso respecto a... Han instalado en el Brasil aquello que se conoce de alguna manera como el gobierno cártel, ¿no? Es decir, es como una organización que va más allá del partido, pero que se entiende que los fondos públicos los utilizas como si fueran tuyos y es además para administrar una economía que es, digamos, sumergida por debajo, ¿no? Es decir, es una apropiación de dinero, sí, de una manera muy ilícita en todo caso, ¿no? Pero luego eso, ¿cómo se configura en lo político? Yo creo que se configura en lo político, sobre todo a partir, es decir, la base en realidad en el Brasil, donde uno podría decir la justicia ha cambiado, es, si uno correlaciona con cómo ha empezado a cambiar políticamente el Brasil y cómo ha empezado a acelerarse el tema judicial, uno va a encontrar que cuando entra Dilma, cuando está ya entrando al periodo de su impeachment, al mismo tiempo, entonces el Poder Judicial empieza a tomar otro cuerpo. Claro, la debilidad misma, quiero decir, porque eso le garantizaba de alguna forma control político a Dilma y a todo lo que era el PT. Temer se sale de la coalición política y ahí
para mí, mi sesgo, es decir, del análisis de la ciencia política, es que algo raro ocurre ahí porque las fuerzas políticas se mueven también, entonces empiezan a visualizar algunas cosas como estas, ¿no? Yo he visto, perdón, una cosa que a mí me pareció muy reveladora es una entrevista que hoy le hace El País al editor senior de The Economist, una revista, digamos, el arquetipo de la revista liberal, Michael Wright, que es el editor de Latinoamérica, que tiene un libro famoso sobre el espíritu de Latinoamérica, y él dice dos cosas. Dice, no estoy seguro de que este sea un juicio puro, jurídico. 2, es innegable la corrupción del PT. 3, es innegable la transformación social del Brasil con el PT. 4, aunque no podría llamarse golpismo, es preocupante la señal de los militares brasileños. Que lo diga, digamos, alguien nada sospechoso de simpatizar con la izquierda latinoamericana, como El Economista, me lleva a pensar en el esfuerzo que hay que hacer por intentar distinguir. Así lleguemos a las mismas conclusiones, de que la justicia es imprescindible, de que en Latinoamérica, por ejemplo, hacer política se ha vuelto un negocio demasiado caro. Y para financiarlo es casi imprescindible entrar en connivencia con grandes empresas y hacer estas ensaladas ilícitas para satisfacer el hambre de empresarios inescrupulosos, de lobistas y de políticos amarrados solo al éxito. Sí, eso último justamente me permite contestar a tu pregunta si es bueno o malo. Yo creo que lo bueno es sacar algunas enseñanzas de eso, ¿no? Es un cáncer y el cáncer se extirpa con tratamientos, no se extirpa simplemente diagnosticándolo o revelando el tamaño del peligro del mal que uno tiene. Creo que la corrupción tiene un enemigo fundamental que son instituciones sólidas. En el caso de Brasil, la justicia es una institución sólida, por lo menos comparada con demás países de América Latina. Es bastante independiente. Cuando un país empieza a desarmar las instituciones que deberían controlar, como la Contraloría, como la Fiscalías, etcétera, que empiezan a estar al servicio del poder, y Bolivia es el ejemplo, digamos, más notorio de cómo se pueden copar todas estas instituciones. Es mucho más fácil que la corrupción no solo exista, sino que no se detecte. Entonces, si hay instituciones sólidas, periodismo de investigación, porque también las cosas pueden hacer, policías de investigación, fiscalías, es mucho más difícil hacerlo. Estas instituciones tienen que llegar a lo que decías tú, Gonzalo, al final. Si uno deja a las campañas políticas, vayan y busquen su propio fondo para hacer campaña, bueno, la otra posición, la que tiene el gobierno de Evo Morales, el purista, ¿no? Aquí no damos plata a nadie, pero resulta que dan contratos a OAS y no sabemos por qué OAS aquí debía ser una excepción. ¿No? ¿Te imaginas por qué en Bolivia OAS haría una excepción en dar coimas a los políticos, a los que le dan los contratos? Posible, ¿verdad? Entonces, si el Estado tuviera instituciones fuertes como un tribunal electoral que asigna fondos en proporción al tamaño del partido, bueno, y controla, además verifica que sean estos fondos y otros fondos que pueda recibir de donación, tiene que estar declarado, y lo que no se declara va a ser castigado. Bueno, en ese caso empezamos a disminuir, digamos, las posibilidades de corrupción, pero para mí la solución pasa a través de fortalecer instituciones, no de debilitarle como pasa en Bolivia. Y un comentario a propósito de lo que dice Francesco. Yo creo que una enfermedad de la justicia latinoamericana es que para juzgar al poder lo juzga cuando ya no es poder. Sí. Ese es el requisito. Respecto a las campañas, hace poco le entrevistamos a Samuel Doria Medina en el periódico y él decía una frase que a mí me dejó realmente preocupada. Decía, para hacer política se necesita dinero. O sea, en otras palabras, el único que puede hacerla soy yo, más o menos, ¿no? Pero bueno, está el caso de Evo, que creo que no tenía nada, digamos, no tenía dinero y es presidente, digamos, y es el presidente que más tiempo se ha mantenido en el poder. Y entonces él decía, Samuel Doria Medina, o tienes dinero o estás con alguien que tiene dinero.
pero no existe la posibilidad de que puedas sostener una campaña si es que no tienes financiamiento de algún tipo. Y yo creo que el presidente Evo Morales lo comprendió muy bien y por eso eliminó el financiamiento a los partidos políticos y dijo, esta es una manera también de ahogar posibles proyectos políticos alternativos. O sea, no existe financiamiento estatal en Bolivia, pero yo sí tengo el Estado a mi disposición para hacer la campaña que quiera. Yo, siguiendo eso, yo creo que hay dos cosas que la agenda política no se plantea y debería plantearse. La actividad política no puede ser una actividad plutocrática, solo para el dinero. Y eso pasa por limitar los gastos en publicidad, televisiva sobre todo, y por financiar con una base a los partidos. En Chile, por ejemplo, sin ir muy lejos, hay una tanda publicitaria igualitaria para los distintos partidos en televisión que se dividen por minutos y no hay esas campañas, al menos no televisivas. Yo creo que es inevitable hacer eso, porque si no se convierte en un negocio de grandes medios para el que se necesita fortunas y al que solo acceden grandes maquinarias, como vemos en este caso el PT, de connivencia entre plutocracias empresariales y políticos, a mi juicio, atados solamente al éxito, que lo único que buscan es el éxito a cualquier costo. La buena noticia es que el Tribunal Supremo Electoral ha estado en los últimos meses haciendo una consulta nacional para hacer una propuesta de nueva ley de partidos y de organizaciones políticas, y en esa propuesta sé que está incluido el financiamiento estatal a los partidos políticos. La mala noticia es que esa ley no va a pasar de la Asamblea Legislativa, ¿no? O sea, olvídense. Bueno, pero hay que insistir, pues, derechos humanos es para todos, no solo para el presidente. Yo quisiera candidatear, no tengo partido, o ustedes, y si tengo derechos humanos voy a candidatear, pues, ¿o no? Bueno, futuro candidato. No, pero proclamado esta noche. Yo hice, mire, quiere candidatear. bueno, alguna vez me beneficiaré del Pentágono, ya he hecho. Mario, hay un puntito Ya muchos otros se han beneficiado. como dicen. cola de esta discusión, es que revisando las redes sociales, hay mucha gente que ataca a Lula, lo condena, etcétera, por el delito de haber apoyado a Evo. Entonces, nota, no lo que decía Marcelo al comienzo, lo responsabilizan de la fortaleza de Evo en Bolivia. Ahora, eso no es tan claro. A mi criterio, a criterio de muchos también, sin duda Lula ha tenido una influencia sobre Evo. El hecho que recordabas que vino con un avión de OAS a presentarse para el proyecto del TIPNIS y compañía. Bueno, o para otros proyectos que están saliendo de un ingenio azucarero y alcohol en el norte de Santa Cruz. Bueno, pero al otro lado de la balanza, en el otro platillo, hay que poner el efecto moderador que ha tenido Lula, a mi criterio, en muchas actitudes de Evo. La tolerancia que ha tenido, por ejemplo, la paciencia. Cuando fue de las refinerías, se acordarán, ¿no? Tuvo que renunciar, o lo renunciaron al ministro Andrés Solís Rada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya perdió la paciencia en este momento y en lugar de salir a la prensa con declaraciones, un llamado de teléfono al presidente interino en aquel momento resolvió el problema. Pero también hay otra historia de cuando Evo Morales reclamaba los 300 millones de los licuables que se habían entregado como gas y se sentó en el escritorio de Lula en su despacho y no salía mientras Lula no aceptara pagar los 300 millones. Al final encontraron la manera de hacerlo. Lula fue muy tolerante en eso. En el juicio hacia los expresidentes, aparentemente Lula tuvo también un papel para decir, Evo, modérate, no te seguimos en eso. Hasta Hugo Chávez tuvo un papel en eso, porque ya, digamos, la cosa se podía hacer muy complicada. Es decir, dentro del socialismo del siglo XXI también ha habido diferentes roles y contrapesos, y Lula era una de las personas, a mi criterio, más confiables, inclusive para el bien de Bolivia. Bien, esto recién empieza, en Bolivia recién empieza. En Brasil y en varios países está hace mucho tiempo, ¿no? En Bolivia recién empieza. He visto algunas actitudes. No, esto sí vamos a investigar del 2004 hasta 2006, han dicho, ¿no? Un poquito antes. No, solo un proyecto. La noticia, digamos. La no noticia. Solo dos carreteras, dos tramos de carretera. Sí.
Y Pero- esto no se puede parar. Solo porque salieron, ¿no?, la noticia sobre esta carretera. Pero ya están saliendo de otras carreteras, deberían incluirlas. Puedo predecir usando mi premisa que cuando el MAS comienza a perder poder en serio, como vamos a comenzar a ver noticias. Sí, no, esto recién comienza aquí en Bolivia y este Pentágono ya termina. Así que Gonzalo, Francesco, Marcelo, Mary, gracias por habernos seguido, a Jimena Calmimontes en la producción y a ustedes también. Será hasta el próximo domingo.